Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles estamos charlando en Economía Ahora de lo que nos pasa a los argentinos, no solo en Rusia, sino lo que nos pasa acá, porque mientras vemos Rusia pasan muchas cosas acá. Y tuvimos esta semana pasada un dogma de fe prácticamente, con el presidente hablando con Jorge Lanata. Un presidente que empezó a asumir errores, no todos los necesarios, tras cartón de asumir esos errores y decirnos que tenemos que tener mucha fe porque vamos en el camino correcto, la sociedad no nota eso. Ese es uno de los problemas que tiene el presidente. Se terminaron los globos y se terminaron el canto de Gilda. Estamos notando que la economía se encabritó, que el dólar se escapó, que 60 días atrás estaba todo bajo control y habíamos pasado lo peor, y durante el momento en que estamos pasamos otro gran martes del EVAC, pasamos otro gran martes con nuevos fondos que trajeron de afuera a raíz de los bonos que emitió Luis Caputo, y eyectamos gente del Poder Ejecutivo, ¿no? Eyectamos al ministro de Energía, un ministro que fue el que hizo todos los deberes contra el ajuste, un ajuste que de gradual mucho no tuvo y que todavía no sabemos dónde termina. Esperemos que el nuevo ministro de Energía, que viene de hacerse cargo de Vialidad Nacional, nos aclare a los que estamos en este país para decidir, hablamos de la sociedad en general y los empresarios en particular, hasta dónde va a llegar el ajuste de energía con este ajuste de dólar que se escapó. Por supuesto, también cambiamos al presidente de Banco Central, que era la niña bonita hasta este momento, y pasa a ser Caputo, íntimo amigo del presidente, con muchas conexiones internacionales, y que aparentemente va a aplacar esta plaza inquieta en función de este movimiento que hace el central de liquidar dólares después del cierre de bancos. Hasta ahora está funcionando, pero estamos hablando de muy poco tiempo. Por otro lado, Cabrera, gran amigo del presidente, termina siendo consejero del presidente no sé en qué, pero sí dejó de ser ministro de la Producción y pasa a ser presidente del vice. Es más o menos como hace Sampaoli, ¿vio? Saca un doble 5, pone a otro, pero el problema es que no vemos cómo juega Argentina. Ustedes eso me entienden porque estamos viendo partidos internacionales todos los santos días. Entonces el problema es a qué estamos jugando, qué propuesta económica nueva tenemos. ¿Cómo vamos a salir de este berenjenal de aumentos que se va a venir de un dólar que partió por diciembre en 18 pesos, 19 pesos y hoy está en 28? Obviamente eso se va a transformar en mayor costo, mayor precio y más sufrimiento de la gente a la cual no le va a alcanzar en los próximos meses. De eso vamos a estar charlando en este programa fundamentalmente, y de cuál es la política que se debería asumir y si están planteando al menos asumirla o no. Por otro lado, este berenjenal de los últimos 60 días, ¿por qué se ocasionó? ¿Le vamos a echar la culpa a Donald Trump? ¿Le vamos a echar la culpa a un país llamado Argentina, lleno de argentinos que quieren más dólares que pesos y su buena razón tienen? ¿Le vamos a echar la culpa a que las inversiones que el presidente prometió no vinieron, cosa que también fue cierta? ¿O le vamos a echar la culpa a que no aclararon cómo estaba el país allá en 2015? Pensaron que todo venía muy fácil en el 2016. El 2017 ganamos las elecciones de Taco y volvemos a cantar con Gilda, y resulta que ahora tenemos un balurdo de órdago. En diciembre ya cambiamos una pauta y dijimos que no era la que iba a ser, sino el 15, y ya los privados calculan un 30, entre un 27 y un 30. O sea, no pegamos una, Mauricio, ese es el problema. No pegamos una con las tarifas, no pegamos una con la inflación, no pegamos una con los que manejaban la Corte, no pegamos muchas, y creo que la idea era que cambiemos. Vos decías que se puede. Hasta ahora la gente lo que ve es que no cambiamos mucho y que tampoco podemos mucho, porque hasta ahora somos más de lo mismo, más del 75, más del 89, más del 92, más del 2001, más. Pedimos plata prestada, gastamos más de lo que podemos generar y por ende en algún momento explota.
Bueno, todo eso lo vamos a estar charlando, por un lado con un consultor político como Ignacio Zuleta, usted lo lee en Clarín permanentemente, y vamos a estar charlando con un economista, Agustín Echevarne, que por supuesto es director de una fundación que va, su nombre solo lo dice por dónde va. Señor director, lo que auspicia en este programa y nos permiten a estar en contacto con ustedes tras estos 20 años, y venimos con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, estamos con Ignacio Zuleta, obviamente ustedes lo leen mucho, yo también, gracias a Dios, y vamos a preguntarle, Ignacio, la crisis actual, según vos, ¿es económica, política o política y económica? Bueno, es una pregunta muy, da para un seminario, pero en mi percepción no hay crisis económica sin crisis política. Las crisis económicas son en última instancia crisis de confianza. Las crisis de la sociedad te descuenta en la economía la falta de previsibilidad del futuro, y al no haber futuro y previsibilidad se producen las crisis económicas. Pero claro, en esto alguien te va a decir al revés. Uh-huh. Un marxista te diría no, las crisis económicas son las que producen las demás. Claro, yo creo que mi impresión y mi mirada sobre la política me indica que toda crisis económica tiene detrás una crisis política. Y la crisis política es una crisis en la Argentina de larga data, no empezó ahora. Sí. La crisis política argentina, a mi juicio, comenzó con el fracaso del intento de Menem de la tercera reelección. Ese proyecto y su fracaso disolvió el sistema político argentino, terminó con Menem preso pocos meses después, un año después de dejar la presidencia, siendo presidente del Partido Peronista y teniendo mayoría en el Congreso. Y desde entonces ha habido una sucesión de desgracias encadenadas en donde no ha habido ni remedio ni serenidad para pensar en el remedio. Por eso estamos en una crisis política profunda, que no empezó con este gobierno. No, desde ya. Carrió y el radicalismo, ¿dinamitan políticamente este gobierno? No, son este gobierno. Es un error eso. Este gobierno nace de una alianza que se llama Cambiemos, o Partido del Balotaje, como quieran llamarlo, que es una alianza entre un conservador como es Macri y los radicales. La estrategia está diseñada por los radicales. Pero después se sintieron un poco dejados de lado. No, gobiernan este país, no.
Pasa que son tantos que no hay cargo para todos. Pero es verdad. Han logrado todo lo que han querido. Esta semana se han sacado encima a Cabrera y a Aranguren, que eran sus dos adversarios. Han dominado y dominan ministerios muy importantes. Muy importantes. Sí, provincias también muy importantes. O sea, yo creo que son parte de una estrategia electoral que se basa sobre una lectura de la sociedad argentina y tiene un éxito electoral suave, tenue. El balotaje del 2015 es un balotaje de 650.000 votos de diferencia. Es un poco lo que genera la intranquilidad que vemos hoy, porque estamos ya en un proceso electoral. Sí. Hay un proyecto de reelección del presidente, hay un proyecto del peronismo de oponerse a esa reelección, y todo lo que las fichas que estamos viendo, creo yo, se mueven en función de eso, de una sociedad en donde quien gobierna de minorías. Este es un gobierno de minorías, como fue el gobierno de gobiernos anteriores acá y en el resto del mundo, en donde la sociedad está con dos opciones, que es la opción del peronismo, la oposición, el peronismo y sus aliados, y la opción del no peronismo. Pero lo que ocurre en Argentina, que es algo que no se repara habitualmente, es que en Argentina hay más votos no peronistas que peronistas. Por lo tanto, cuando el no peronismo logra un programa y una conducción o liderazgo plausible, le ganan al peronismo. Pasó en el y esta oposición que plantea la famosa ley de tarifas, que es el crack con el gobierno, ¿para qué lo plantea? ¿Para hacer un crack político? Porque el gobierno ya avisa que la veta. Las intenciones son difíciles de escrutar. Acá hay que mirar en perspectiva ciertos elementos. Uno es el documento de la CGT que presenta en el año 2017 para las elecciones, que lo llevan a la iglesia, se lo llevan a los partidos y lo exponen en público. El documento económico de la CGT de agosto-septiembre del 2017 contiene el programa del peronismo en materia económica, que es deshacer todas las instituciones de la economía de Macri. La apertura, la desregulación, la libertad cambiaria, en fin, todo lo que el gobierno intenta hacer, que no lo logra, pero ellos están en la posición de desbaratar todo eso. Y eso se va cumpliendo en cada acto que el peronismo puede realizar. En el Congreso fue la ley de tarifas, que es una ley que expresa o manifiesta la intención del peronismo de no dejar nada en pie del programa económico de Macri, como el programa económico de Macri fue no dejar casi nada en pie del gobierno anterior. Claro. Y acá el volteo de los ministros, ¿cómo surgen? ¿Por una conciencia de Macri que estaban agotados? ¿O, como vos decís, una instancia del radicalismo, Lilita, pidiéndole, sacame a esta gente? No, yo creo que hay un diagnóstico, diríamos, de que las medidas que ha tomado el gobierno no son exitosas, y bueno, que ellos dicen que le escuchamos lo que pide la gente. La política nos pide que haya un ministro fuerte de Economía, nos pide que cambiemos ciertos nombres, salir de la intransigencia de Aranguren. Hay que leer el documento del fondo, la carta el memorándum económico del fondo que se conoció el jueves pasado, que son 20 páginas. Cuando habla del diagnóstico de la situación argentina, dice, y lo firman Duhovne y Sturzenegger, los problemas de la agenda económica surgen de la suba de la tasa internacional y las turbulencias financieras internacionales y de la sequía. Son las dos razones que da. Que a mi juicio es discutible. A mi juicio es discutible porque había que agregar otros elementos. Sí. Y el otro elemento es la gestión política. El gobierno, después de las elecciones del 2017, corta o dinamita los lazos entre la Casa de Gobierno y el Congreso, con los caciques parlamentarios. ¿Por qué razón? A mi juicio, porque el éxito, que no es tanto, fue una elección que se ganó, pero se ganó. Las elecciones, lo peor es perderla, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí comienza a caminarse un proceso que vamos a ver de acá hacia adelante, que va a incidir en todos los elementos, que es la sucesión de Macri. Si imaginamos que va a haber una sucesión de Macri dentro de Cambiemos,
porque si Macri fracasa y pierde no subía para nada. Pero acá lo que empieza a discutirse es la forma del 2019, si la forma del 2019 va a ser pro pura o va a haber un radical, y si hay una reelección de Macri, que es el proyecto que tienen ellos, no digo que vaya a ocurrir, se va a hacer con los pilares políticos del sistema Macri, dígase Rodríguez Larreta, que es el inventor de esto, Rodríguez Larreta y el sucesor, indiscutido, o va a ir por el marketing de la mesa de Vidal, Peña, etc. Creo que esa pelea es muy importante, divide al PRO internamente, y a su vez, enfrente, mirando todo eso, están los radicales. Es decir, la salida de Monzó. Cuando uno lee los informes de coyuntura, de evaluación de crisis, inclusive financieros, que circulan por el mundo antes de la anterior corrida, que como sabemos están todos hechos acá. Los recortes de nuestras notas los ponen y JP Morgan dice que eso es lo que escribe uno, lo que vos decís. Ni más ni menos. Eso no está imaginado en Connecticut. No, está acá, sale de acá. Todos ponen el acento en el tema Monzó. Como un gobierno que es minoría en la Cámara de Diputados se pelea con el jefe de la Cámara de Diputados que anuncia que se va. Sí. Un elemento que acá hasta lo tomamos medio como una anécdota. Bueno, Monzó se peleó con no Vidal. con la gravedad que tiene. Claro, y es el hombre que te hace las sesiones. Claro. El que hizo que el día martes, este martes que pasó, no hubiera sesión especial, que hubo una sesión especial. Sí. Que dominó el peronismo y expuso un programa como el de la CGT, rechazo al fondo, rechazo de las tarifas, etcétera. El que hace que esa sesión no tenga quórum es Monzó. Sí, no hay duda. Es Monzó, o sea, él es el que se encarga de que haya quórum o no la haya. Quizá no es solo él, es todo un sector donde está Carrió, donde está Negri, claro. Hay otros. Ahora, esa pelea entre la Casa de Gobierno y el Congreso es, a mi juicio, el tercer ingrediente que habría que agregar si uno hiciera un panorama un poco más amplio de la crisis. Ellos dicen sequía y tasa internacional. Bueno, siempre se dijo, y acá los economistas te van a explicar, que siempre se dijo que el talón de Aquiles del programa argentino era el financiamiento externo. Y que no se pasaran de la raya o que estuvieran prevenidos de que podía venir un tsunami financiero externo que viene y no ha terminado, y te lo van a describir mejor los economistas. Tiene que ver con la guerra comercial, tiene que ver con la... Acá hay una cosa... Tiene un montón de matices. Acá hay una cosa gravísima que ha pasado en los últimos días, que en las últimas horas pasó en Paraguay, en la reunión del Mercosur, que casi se enterró el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ese acuerdo, las posiciones argentinas y de la región para el acuerdo con la Unión Europea se cerraron 1 año y medio antes de la salida del anterior gobierno. Para la Argentina lo cerró Timerman, había un sobre cerrado que quedó en las 3 cancillerías, las 4 cancillerías del Mercosur, que eran las posiciones de la Argentina para llevar a Europa. Europa siempre las rechazó, por más que Macron le dijo a Macri que iba a salir, vino Rajoy, nosotros escribimos nota cuando estuvo Rajoy acá en el Congreso y en la presidencia, donde dijo, sale ya la semana que viene, eso terminó. Y cualquier negociador o cualquier, inclusive empresario vinculado a la exportación, te diría que es una noticia trágica para la Argentina. Sí, claro. Es decir, la apertura que iba a haber de negocios, la facilitación de negocios para la Argentina que iba a haber en ese... ¿Qué es lo que necesita? Claro, eso es una. La otra, la pelea de China con Estados Unidos. Claro. Los aranceles que ha puesto el gobierno de Estados Unidos sobre China va a volver a inundar, como ocurrió después del 2009-2010, al mundo de productos chinos, que nos van a entrar hasta por las orejas. Pues nos van a meter, eso que dicen alegremente, la Argentina ahora mira a la China. De la China hay que correr, el mundo se defiende de China. Y sí, claro. Pues la China es mano de obra esclava, son financiamiento infinito, financiamiento infinito, te quieren recargar una industria y te compran la provincia, te compran al gobernador y te traen a los chinos que trabajen, o sea que es un elemento, casi diría, incontrolable de la vida pública. O sea, yo creo que hay esos elementos hay que agregarlos a esto que vos comentabas, que es la idea de que hay una crisis, ¿no? Y políticamente el gobierno hoy salió de la burbuja del Newman, porque yo creo que, por lo pronto, el concepto de
reportaje del domingo del presidente es totalmente distinto a todos los anteriores. No sé, Al margen de la comento fe, televisión. Al margen de la fe, empieza a reconocer errores, cosa que hasta ahora no había errores. Yo no coincido con esa visión. ¿No? Ni este gobierno es el Newman, ni el gobierno lo maneja Dudán Barba. Y si hay algo que caracterizó siempre a Macri, es un tipo que consulta mucho y habla mucho, y si hay una idea preconcebida en él y lo convencen, él cambia. Es un tipo muy poroso en la conversación. Hay quizá problemas de gestión, yo lo reconozco, y el gobierno los ha reconocido, por eso hace los cambios. Pero este es un gobierno más bien de ensayo y error. Habría que describirlo como... Prueba y error, sí, seguro. Sí, ellos meten la pata, la sacan. Al final, Macri no consulta con la mesa chica, sino consulta con los radicales y con Carrió. Aznar nos trajo de vuelta. No, en eso yo creo que no tienen, diríamos, un pasivo importante. Bueno, son bastante amplios, no son un partido, no tienen ideología. Nos das una mezcla, es una mezcla de gente muy rara, de conservadores, radicales. Nos das una esperanza. No sé si esperanza, digo, yo creo que no es tan dramático, no quiero minimizar porque mañana puede haber un tsunami, pero creo que hay que tratar de descomponer los elementos para entenderlos un poco mejor. Lo que yo trato de hacer, va. Muchas gracias, Ignacio, por haber venido a Economía Ahora. No, y bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Vamos a seguir charlando a ver cómo se desarrolla esto, con la amplitud que vos planteás de un gobierno, y ojalá sea así, que el presidente sea permeable, o la impermeabilidad que vamos a tener si sigue así en las elecciones del 19. Lo que ocurre hoy, y esto lo dicen las encuestas, los que miran las encuestas, es que el prestigio que pierde el gobierno, que lo pierde de manera bastante gorda, por lo menos hasta la última semana. La última semana ya hubo una encuesta que decía que había subido 5 puntos. Pero ese prestigio no lo gana la oposición. Va a los indecisos y no ha aparecido ni un candidato ni un partido que recoja el malestar. Observa, claro. No, porque la canasta que existía desapareció. Massa y Randazzo están en la casa, nos están viendo a nosotros por televisión. Entonces, la gente dejó de ser una alternativa. Eso va al peronismo. Y como sabemos, el peronismo está en una crisis tan grande como la del país, entonces no está en condiciones de recibir esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y venimos a hablar de lleno de economía. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Sergio Berni, ex ministro de Seguridad, gracias por venir a Economía Ahora, actual senador en la provincia de Buenos Aires, y bueno, implicado en muchos casos. ¿Qué opinás hoy de la seguridad en Argentina, con una nueva ministra? Más allá que opinar de la seguridad, la verdad que uno puede opinar en cuestiones operativas, que son muy técnicas, son muy difíciles de comprender para aquel que no está mirando, pero lo importante es que la seguridad... No, pero lo que siente la gente. Hoy la seguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Obviamente que después de todo este descalabro económico, la economía pasó a ser el principal preocupación de los argentinos, ¿no? La economía, la falta de empleo, la gente no le
alcanza el dinero para llegar a fin de mes, por lo tanto la seguridad quedó rezagada. Al margen de eso, que es real, hay mucha preocupación con el tema motochorros, hay mucha preocupación con salida bancaria, hay mucha preocupación con muchas cosas que están pasando y siguen pasando, y como que no hay remedio. Sí que hay remedio, por supuesto que hay remedio, y sobre todo Capital Federal. Capital se ha expandido el delito de una manera calamitosa, sobre todo el delito menor, motochorro, entradera, secuestro. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Al cambio de la policía? En Capital Federal, sin ninguna duda, el cambio de la policía ha generado huecos operativos que ha dejado descubierto durante muchísimo periodo de tiempo la ciudad. La policía no tiene el total control de la ciudad. A nivel provincial, la causa del aumento del delito obviamente son los factores económicos, sin ninguna duda, como lo ha dicho en su momento el jefe de la policía. Claro. Y la idea de tratar de que el ejército participe un poco en la seguridad, ¿es correcta? ¿Es incorrecta? Estamos sacando, ya hicimos participar a prefectura por un lado, sacándolo de sus lugares a otro lado. ¿Es correcto eso? No, primero, prefectura está dentro del marco de la ley de seguridad, es una fuerza de seguridad de las fuerzas federales y tiene una amplia vigencia en materia de seguridad ciudadana. El tema que hoy está en discusión es, y sobre todo en estos días que se ha dicho que Macri ha derogado parte de un decreto que todavía no sabemos cómo lo ha hecho, donde le permite a las Fuerzas Armadas generar actividades de seguridad ciudadana. Obviamente que la discusión se centra fundamentalmente en cuestiones principalmente ideológicas. Las mayores discusiones que he escuchado son las discusiones ideológicas y tiene que ver con el papel que tuvo el ejército en la última dictadura militar. Claro. Pero la verdad que nos alejamos más. La verdad que ejército, verdad que mi opinión, y es mi opinión, no de mi espacio político, sino de mi opinión, es que eso ya todos los culpables están presos, detenidos con sentencia, y me parece que las Fuerzas Armadas tienen un rol y un protagonismo esencial en la vida republicana y no se puede castigar a un hijo por los delitos que ha cometido el padre. Ahora bien, si vamos a cuestiones operativas, que es lo más importante, más allá si hay que modificar la ley, o sea, esto tiene un problema ideológico, un problema doctrinario, un problema operativo y un problema normativo. Dejemos de lado el problema normativo, que se puede solucionar, dejemos de lado el problema ideológico, que es para discutirlo, dejemos de lado el problema doctrinario, que tiene que ver con funciones y misiones, pero vayamos al tema operativo práctico. Mire, pretender que el ejército genere acciones de seguridad ciudadana es como creer que un médico puede desarrollar o suplir a un maestro en un colegio porque los dos simplemente usan guardapolvo blanco. Eso es una falacia y esto no tiene nada que ver. Una cosa es los hombres de las Fuerzas Armadas que se han dedicado toda su vida a profesionalizarse en el uso letal de la fuerza, y las fuerzas de seguridad que se han entrenado toda su vida para el uso racional y progresivo de la fuerza. Son dos funciones totalmente distintas, por lo tanto, claramente, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Ahora, si la intención es hacerlo en el corto tiempo, va a ser se puede, sino si se debe. Si se debe, se puede hacer, todo se puede hacer. Ahora, le vuelvo a repetir, todo depende para eso de presupuesto, de tiempo y del control político. Este gobierno no tiene ni tiempo, porque el problema lo tienen ahora, no tienen el presupuesto, porque sabemos que el Estado lo están achicando, y no tienen ningún cuadro político capaz de llevar a cabo semejante transformación. Por lo tanto, ¿se puede? Sí se puede, se va a hacer, y yo tengo mis dudas. Y la otra pregunta, ¿y si se hace, se hará bien o se hará mal? Yo creo que están dadas las condiciones para que se haga mal. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, y muy bien. Las Fuerzas Armadas no fueron prácticamente, a raíz de lo que vos comentaste, lentamente destruidas. La Fuerza Armada ha pasado por un momento de desfinanciación muy grande, sobre todo en este último tiempo. Hace falta ver lo que ha pasado con el Ara San Juan para darnos cuenta del grado de desidia que tienen nuestras Fuerzas Armadas. De allí en más, y hay que quiero hacer un paréntesis y recordar que durante nuestra gestión las Fuerzas Armadas trabajaban y colaboraban, sobre todo en la frontera norte, en el apoyo logístico que le daban a las fuerzas de seguridad. Pero para eso había que trasladar
casi 8.000 efectivos, pagar no solamente el transporte, los viáticos, claro. Es un presupuesto muy grande que nuestra Presidente lo había asumido porque la seguridad era una materia que estaba muy presente en su gestión, y hoy vemos que esa inversión en dinero en materia de seguridad está ausente, porque si nos remitimos a todas las inversiones que se han hecho en estos últimos 2 años en materia de seguridad es prácticamente nula. Otra idea que se me ocurre con respecto a vos es el tema fundamental de tu posición con respecto al aborto, que es un tema que instaló el gobierno. Raramente, bueno, cada gobierno, Alfonsín instaló una cosa, Kirchner instalaron otra, este gobierno instala este. ¿Cuál es tu posición? Mire, primero, a mí me parece muy raro que el gobierno, poniéndose, es la primera vez que yo veo que un gobierno lleva al Congreso una ley por la cual no está de acuerdo. O sea, la primera vez, lo primero es una gran contradicción. Es la primera vez en la historia democrática que un gobierno presenta en el Congreso una ley por la cual dice que no está de acuerdo. Punto número 1. Punto número 2, bueno... No es controvertida, es una ley controvertida. Pero digamos que... Claro, teóricamente si vos la apoyás... Es la primera vez que el Poder Ejecutivo manda una ley al Congreso diciendo que no está de acuerdo con la ley que manda, o sea, ya empieza con el pie izquierdo. Después, en cuanto a la concepción, hay temas, y yo estoy atravesado por temas religiosos y por los temas profesionales. Claro. Por los temas religiosos... Justamente por eso te lo pregunto. Por los temas religiosos... La profesión por un lado y la religión por el otro. Por los temas religiosos yo estoy... obviamente soy creyente, soy católico y soy de aquellos que creen que solamente la vida la puede sacar aquel que la da. Y además siempre es bienvenida una vida. Una vida siempre es motivo de festejo. Ahora bien, también he pasado noches y noches y noches y noches en terapia intensiva acompañando la muerte de personas, de mujeres, que han sido sometidas a legrados clandestinos y que el curso inevitable es el síndrome de Mondor, que los lleva a la muerte en menos de 24 horas. Quienes estuvimos al pie de la cama de esos pacientes sabemos que el legrado, o sea, el legrado se llama técnicamente el aborto, el legrado clandestino es una industria que se genera a partir de todo hecho ilícito, como la comercialización de la droga, como la comercialización de todos aquellos cuestiones ilícitas. El aborto no deja de ser eso y por eso la gente recurre, y sobre todo las personas de escasos recursos, recurren a hacerse el legrado en lugares que están totalmente escépticos, con falta de experiencia. Pero aparte no es solamente la muerte por el síndrome de Mondor. El síndrome de Mondor es una coagulopatía. La mujer, para que se tenga conciencia, se muere desangrada, sino que perforaciones uterinas, problema de esterilidad para siempre, por incontinencia del orificio cervical externo, por fibrosis, o sea, miles de patologías. Y desde el punto de vista legal, la ley me parece que no viene a agravar absolutamente nada. Ya para la mujer es un trauma muy grande tener que adoptar la posición. ¿Agrava o soluciona? Lo que quiero decir es, para una mujer ya es un trauma muy fuerte la decisión de tener que hacerse un legrado. Y si encima eso le ponemos la fuerza o la ley de la penalización, es un trauma mucho mayor. Y eso es lo que la lleva a los lugares clandestinos a hacerse una mala praxis de una maniobra que debería hacerse de otra manera, en un quirófano, con otras expectativas. ¿Qué quiero decir? La ley, aquella persona que tiene un principio moral, ético y religioso y que no desea hacerse un legrado, no la obliga. Por eso me parece que es viable y positivo la aprobación de esta ley. La última pregunta y en un minuto, Sergio, no puedo dejar de lado el tema Nisman. Nisman pasó hace 2 años. Vos fuiste citado en una primera instancia para declarar, calculo. Sí, el primero, creo que el primero, el segundo, exacto. A las 24, ¿Y qué 48 te trae horas. hoy, después de todo lo que ha pasado, como concepto? Nada, la verdad que no me trae nada, porque mire, hoy justamente estaba escuchando a la mañana que cuestionaban la investigación de la doctora Fein. Sí. Hace 2 años que pasó la causa del Fuero Federal, ¿no? Diciendo que la investigación de la doctora Fein había sido, palabras más, palabras menos, no había sido correcta. No había sido correcta. Pasaron 2 años. ¿Qué fue lo que cambió? Nada. Nada. O sea, tan mala no fue la investigación. Una definición de que... ¿Qué nuevas pruebas aparecieron más allá de una pericia que ha hecho Gendarmería y que
ha puesto a la luz y evidenciado en las opiniones de unos cuantos que es un disparate. Pero a lo que vuelvo a repetir, ¿qué nueva prueba apareció desde que le sacaron la causa a la doctora Fein hasta ahora? Nada. Nada, por lo tanto la investigación de la doctora Fein tan mala no fue. Así que bueno, esperamos que la justicia determine qué fue lo que pasó. Gracias, Sergio, por haber venido a Economía Ahora y por, bueno, tocar todo así, todos los temas que hemos charlado con plena libertad y que, bueno, en algunos casos podemos coincidir, en otros no, pero sí con la franqueza que has hablado. Por favor. Muchísimas gracias. Por favor. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bueno, segundo bloque del programa y vamos a hablar de lo que nos pasa en economía, ya que pasamos en el aspecto político. Estamos con Agustín Echevarne, economista, director general de Libertad y Progreso, que es lo que nos falta justamente en este país. Totalmente. Libertad y progreso. Coméntame, ¿cómo ves estas caídas, iba a decir, destrucción de ministerios, desde el Banco Central en adelante? ¿Nos sirve, no nos sirve? ¿Qué nos pasa? Bueno, hay una parte que es positiva, que yo creo que es que el gobierno se asustó y empieza a tomar medidas, lo cual es bueno porque la verdad es que yo creo que estábamos en un rumbo que era un rumbo equivocado. Nosotros decíamos, el gradualismo no puede funcionar cuando la caída anterior fue tan grande. Nosotros habíamos perdido, si mirás en libertades económicas, habíamos bajado hasta el puesto 170. Sí. Y la recuperación es hasta el puesto 144. Pero seguimos entre los países más reprimidos de la Tierra. Si miras en calidad institucional, habíamos caído 96 puestos. Y la recuperación es 26 puestos. Pero la caída anterior fue fenomenal. Entonces, cuando vos mirás el aumento del empleo público, los planes sociales y la cantidad de gente que vive del Estado, pasó de 8 millones a 20 millones. ¿Y qué hizo el gobierno actual? Subió a 22 millones. Y del otro lado hay 8 millones de personas trabajando en el sector privado formal. Por supuesto, como 8 tienen que mantener a 22, los tenés aplastado al sector privado. Entonces, cuando se habla de ajuste, no se entiende de qué estamos hablando. Porque cuando ellos suben las tarifas, el ajuste, ¿quién lo paga? De nuevo el sector privado. De nuevo el sector privado. ¿Quién es el que no hizo el ajuste? El sector público. Y ese es el problema que tiene Argentina. Por ejemplo, el pacto fiscal con las provincias. Las provincias son los que más aumentaron el empleo público, ¿no?, de manera desproporcionada. No es que mejoraron los servicios públicos. Y continuaron. Y ahora... Post-gobierno 2015 también siguieron porque este gobierno creo que le cedió un montón de datos económicos y negociaciones para poder manejar el país, que las mejoró, en muchas maneras, mejorado muchísimo. Y a eso voy cuando miramos el pacto fiscal que hicieron, provincias y municipios también. Sí, ¿no? Sí, también. Que son los dos temas. En realidad eso es con la catarata. Es la catarata. Y ahí lo que tenés es ¿cuál fue el pacto fiscal? Bueno, ya que casi duplicamos el empleo público, ¿lo vamos a bajar gradualmente? Porque la idea es hacer las cosas gradualmente. No, la idea fue seguir subiendo gradualmente. Le pusieron un límite para que no suba escandalosamente. Pero ya está el escándalo, porque el escándalo fue previo. Ya está, claro. Entonces el problema que tenés es que no podemos sostener el nivel de tamaño del Estado actual
la cantidad de regulaciones que tiene el Estado actual, porque los impuestos en Argentina son los más altos del mundo, salvo la isla de Comoros en África, dicho por Pricewaterhouse, o sea que hace un análisis de todos los países del mundo. Claro. Con lo cual, el segundo país del mundo en impuestos. Es gravísima la situación. Y por supuesto la Argentina entonces no puede funcionar. Como no funciona la Argentina, estamos en estancamiento desde el año 2011. Del año 2011, hoy somos más pobres que en el 2011. Así es. Con un serrucho. En el serrucho es el año impar, que es un año electoral, como cada 2 años tenemos, sube, el año, nos toca año par, abajo, y así venimos desde el 2011. Entonces, si queremos salir de esta decadencia fenomenal que tiene Argentina, hay que hacer reformas estructurales profundas. ¿Y ahora qué pasó? Lo que pasó es muy simple, veníamos tomando 30.000 millones de dólares de exterior por año y el mercado voluntario te dijo no te presto más. Basta. Entonces, ¿ahora qué tenés? Un déficit fiscal, o sea, tenés ingresos contra egresos, no te prestan más, no te financian más, tenés 2 alternativas. Un ajuste brutal, de inmediato, que no lo hiciste. Que no lo hiciste antes, pero que ahora, si lo haces políticamente, es mucho más complicado que haberlo hecho hace 2 años. Claro. O bien te tiraron una soga. Es decir, nos caímos afuera del precipicio, estamos colgando un risco y el Fondo Monetario Internacional nos tiró una soga de 50.000 millones de dólares, que te alcanza para llegar hasta las elecciones, hasta llegar al año que viene, porque este año va a ser un año malo, ya con todo lo que pasó, sabemos que es un año malo, es un año que vas a tener... Sí, como decía Zuleta, parte del problema argentino son la suba de tasas en Estados Unidos y la sequía. Eso es real, pero no es el origen del problema. No es el origen del problema. Es un matiz, es un condimento negativo. Y la sequía, es verdad que eso no lo podías prever. Obvio. Pero la suba de tasas sí. Nosotros hemos hablado con mucha gente del gobierno, todos sabíamos que la suba de tasas se venía y también sabíamos que cuando subían las tasas iba a haber 2 países con problemas, Turquía y Argentina. Pero no es porque teníamos la bola de cristal ni nada por el estilo, simplemente por mirar que somos los países que estamos tomando mucho dinero del exterior y no tenemos mercado financiero interno importante y nuestro PBI es el 0,5% del mundo. Entonces Argentina no puede tomar 30.000 millones de dólares por año. Pudimos durante un tiempito porque no se había tomado durante unos años antes. Exactamente. Que se había vaciado internamente pero no se estaba endeudando desde el exterior. Pero eso se acabó. Ahora queda el Fondo Monetario, que es la última bala. Entonces el punto es ese, porque si nos comemos estos 2 años sin hacer lo que hay que hacer, que es el ajuste del sector público para aliviar al sector privado, si no hacemos esto en estos 2 años, vamos a llegar, dentro de 2 años se nos acabaron estos 50.000 millones y vamos a estar mucho peor que ahora. Claro. Mucho peor que ahora. Claro. Eso es lo que se tiene que comprender. Porque, digamos, esta es la consecuencia de los 30.000 millones de los 2 años. Correcto. 30 y este año también otros 30, o sea, son 90. Estamos hablando de 90.000 millones de dólares en 3 años. Es una cifra... de déficit. Sí, y que después también tiene su correlato, que es el déficit de cuenta corriente. Tenés el déficit fiscal, pero ese déficit fiscal de ingresos menos egresos se traduce en que después se te aprecia el dólar. Y entonces tenés problema de las exportaciones e importaciones y tenés un problema de cuenta corriente. Pero en el fondo es el mismo problema, ¿sí? Exacto. Que lo produce el Estado. Que eso es lo que es importante saber. El ajuste lo tiene que hacer el Estado. Basta de ajuste sobre el sector privado. El ajuste lo tiene que hacer el Estado. Y sobre todo, empezando por los privilegios, ¿no? O sea, tenemos en el Estado, hay las corporaciones. Eso es como... Ahora se empezó, ahora se han hecho algunas cosas. La vieja película de eso no se habla, ¿no? Bueno, en realidad ahora tomaron 9 medidas que algunas van en ese sentido de eliminar choferes y demás, que era un privilegio ridículo. Siguen manteniéndolos para secretarios y ministros, que yo creo que hay que eliminarlos también. Sí. O sea que no tiene que haber de ningún tipo. Pero después es un país pobre y empobrecido. Sí. Pero no más nada, claro, terminemos con la pero hemos vuelto a tener clases que son como noblezas, como por ejemplo el sector judicial, que es un escándalo que no hayan pagado impuestos todos estos años. Y siguen sin pagar impuestos, los nuevos jueces van a empezar a pagar impuestos a las ganancias. Así es. ¿No? Pero también tienen, por ejemplo... Si vos hablabas de gradualismo, esto es hipergradualismo. Hipergradualismo. Claro. Y encima sobre eso se jubilan con 100% del sueldo, exactamente. Mientras que el resto con 82%. ¿Por qué? ¿Por qué ese privilegio? Basta de privilegios. Argentina hizo la revolución de 1810, ¿no? Ya que vamos a hablar un poquito, si me permitís, de Belgrano. Sí, cómo no. ¿Por qué hicimos la revolución de 1810? Para anular los privilegios. Para anular los privilegios y para hacer libre comercio. Claro. Para hacer, el tema de Belgrano era el libre comercio, eliminar los privilegios, tener igualdad ante la ley,
Tenemos que volver a esos principios, eran las máximas de Quesnay. Belgrano tradujo las máximas de Quesnay, era un gran economista Belgrano, no era solo un abogado, era un abogado, pero sabía de economía, es el primer economista liberal argentino. Así es. Entonces hay que reconstruir nuestros padres fundadores. El día del graduado justamente es por Manuel Belgrano. Exactamente. El 9 de junio es por Manuel Belgrano. Sin duda, y hay que leer lo que él decía. Por ejemplo, Belgrano, yo tengo en casa un librito fantástico, que es la traducción de Belgrano del discurso de despedida del general Washington. O sea que Belgrano traducía a los liberales franceses y admiraba a los Estados Unidos. Lo que tenemos que darnos cuenta es que Estados Unidos era nuestro modelo. En algún punto dejamos de serlo y empezamos a criticarlo. En el punto que dejamos de usar a Estados Unidos de modelo y empezamos a criticarlo, empezó la declinación argentina. Claro. Argentina, con las ideas de Belgrano, llegamos a estar entre los primeros 10 puestos del mundo durante 60 años. Y ahora llevamos 70 años de declinación. Ni más ni menos. 70 años de declinación. ¿Por qué? Porque tenemos una economía cerrada. Es falso que se abrió la economía. La economía argentina sigue siendo muy cerrada. Muy cerrada. Recién hablaban del tema con Europa. La posibilidad del Tratado de Libre Comercio con Europa, ojalá hubiera sido, porque Argentina tiene que hacer Tratado de Libre Comercio con todo el mundo. Nosotros antes competíamos con todo el mundo. Y competíamos muy bien. Argentina competía con Inglaterra. Inglaterra era el primer país del mundo y nosotros teníamos una industria... Estás hablando de la época del grano. Hasta 1928. Por eso, estás hablando de la época... Bueno, fueron muchos años, pero digamos estamos hablando de ese envión. Pero a eso voy, pero nosotros teníamos un modelo que nos permitía competir con los más avanzados de la Tierra y competir sin privilegios, sin protecciones de cerrar economía, sin subsidios a la industria, nada de eso, se competía directamente y se competía bien, como el Mundial de Fútbol. Íbamos y competíamos. ¿Qué pasó? Dijimos en un momento no se puede competir contra los países más ricos porque tiene mucho capital. Entonces Estados Unidos, Europa, no podemos competir con ellos. Dejamos de competir con ellos. Después dijimos, bueno, aparecieron los nuevos competidores. Claro. China, Indonesia, la India. Dijimos, no, con ellos tampoco podemos competir porque tienen sueldos bajos. Entonces no puedes competir con los ricos. Nos fuimos cerrando. Y nos fuimos cerrando. Y después dijimos, y con América Latina, y resulta que América Latina, la mitad de América Latina, se dijo, nosotros sí vamos a competir. Y compiten con Estados Unidos, con Canadá, compiten con China, compiten con todos. Bueno, eso es clarito, esa es la clase de economía que nos das, de por qué Argentina baja y los demás países, nuestros vecinos, suben. Exactamente, porque compiten, claro. Y nos pasan el trapo. Yo vengo de Chile. Chile es impresionante. Miren Santiago de Chile, es impresionante. Chile bajó la pobreza del 50% al 10%. En el mismo periodo, Argentina pasó de un 5% de pobreza a 30% de pobreza. Yo lo llamo la X de la pobreza. Hacés un modelo de apertura, de ideas de la libertad, de mantener los mercados libres, internos y externos, y eliminar los subsidios y los privilegios, y bajás la pobreza fenomenalmente. Claro. Hacés lo que hacemos nosotros, que es el redistribucionismo, y eso es lo que se introdujo, y con la excusa del redistribucionismo protegés a las ganancias de los empresarios ineficientes, porque eso es lo que hacés cuando cerrás la economía. No, seguro, claro. Fíjate que los socialistas de principio de siglo, 1920, 1930, los socialistas argentinos, eran librecambistas. Sí. ¿Y sabes qué otra cosa querían? Que no haya Banco Central. Así es. ¿Y por qué? Porque el Banco Central, decía Enrique Dickmann, o decía Justo, los grandes socialistas argentinos, van a comerse el salario del obrero. Van a emitir billetes para comerse el salario del obrero. Y eso es lo que estaban haciendo el Banco Central desde 1935. Desde 1935 eliminamos 13 ceros de la moneda. Y de la moneda actual, cuando salimos de la convertibilidad, que tuvimos 10 años de 0% de inflación, con la convertibilidad, con 0% de inflación, bueno, salimos de ahí y en apenas 17 años ya nos comimos el 96% del poder adquisitivo de la moneda. Y además, la mayor parte... Además de los 13 ceros. Además de los 13 ceros. Y lo más paradójico de todo esto, te dicen, el problema en Argentina era la convertibilidad, te dice Duhalde. Mentira. Lo único bueno que había hecho, no lo único, pero una de las cosas buenas que había hecho Menem era tener una moneda sana. Tener una moneda sana jamás es el problema. Jamás es el problema de la convertibilidad. Yo creo que igual que la convertibilidad se tomó como un fin y debería haber sido un medio de desarrollo, de otro tipo de cosas. La convertibilidad pero no fue el que ocasionó el problema. Pero es perfectamente un fin también, porque tener la moneda sana es un fin. Moneda sana. Tenés todo el resto de los problemas, que no te lo soluciona. Solucionaste un problema, pero no es un problema menor.
eliminás la inflación, que es el mecanismo que usan los políticos para robar a los pobres. Entonces, entonces si vos eliminás la inflación, eliminás ese mecanismo de robo a los pobres. Es fundamental. Volver a una convertibilidad o a una moneda sana es indispensable para la Argentina, porque lo que ha demostrado ya son 7 décadas, más de 8 décadas de Banco Central, es que se utiliza para robar a los pobres. Esa es la realidad. Con lo cual, o eliminamos el Banco Central o vamos a un esquema de moneda dura. Pero ya no podemos tener más este tipo de sistemas. ¿Y vos cómo ves parado el gobierno hoy ante este desarrollo económico que has hecho? Bueno, yo creo que el gobierno, lo que tiene bueno, como te decía, es que se asustó. Entonces sabe que algo tiene que hacer. Pero el problema que tiene es que sigue creyendo que no puede. Esa impotencia que mostraba muchas veces el gobierno, que te dicen, en la campaña decían se puede. Se puede. Y ahora te dicen no se puede. Sí se puede. Ahora te dicen no ahora se puede. Antes podíamos y ahora no. Ahora te dicen no se puede porque la política, y entonces empiezan a privilegiar la política. Entender el problema de la crisis de confianza actual es comprender cuál es el origen. Y el origen de la crisis actual, más allá del problema económico, es político. Como bien decía Ignacio, es que tenés un problema que la política se metió en la economía. La política y la economía tienen que estar tan atados como la acción y la vida, decía el general de Gaulle. Ahora, eso significa que tenés que comprender cómo se vinculan. Ahora estamos en crisis de confianza. La crisis de confianza está percibida por el mercado porque la política se metió sobre la economía, entonces, en lugar de hacer la política monetaria que pretendía Sturzenegger, lo forzaron a ser más suave. Fue más suave, ¿y qué pasó? Aumentó la inflación. Y entonces lo criticaron a Sturzenegger y lo sacan a Sturzenegger. Pero la realidad es que el que produjo eso fue la política. Claro. La realidad es que el que produjo eso fue Marcos Peña. Entonces, si ahora no comprendemos ese problema, no le devolvemos el rol que tiene al ministro de Economía, que podría ser, por ejemplo, eliminando los ministerios que están abajo, poniéndolos debajo del ministerio, y de paso damos una fuerte señal de reducir los ministerios de 21 a 7 u 8. Nos queda un minuto, dale. Sí, y fortalecer, básicamente, dar un shock de confianza. Argentina requiere un shock de confianza, que es volver al borde del precipicio, no es solucionar todo, pero por lo menos ya no vas a necesitar la soga del Fondo Monetario. Es decir, nosotros tenemos que volver a donde estábamos en primera instancia. Para eso debemos equilibrar, reducir gasto. No, yo digo, y volver a ese shock de confianza. Después, gradual, vas a tener 2 años para llegar ahí, que ahí sí ya sería una etapa adicional. Gracias, Agustín, por haber estado en Economía Ahora y por habernos dado esta clase de economía que realmente sabemos que hay ideólogos como vos y como muchos que tienen y saben lo que se debe hacer. Por eso me preocupa lo que decía Ignacio de la permeabilidad del presidente. ¿Por qué no escucha? Pensemos en Belgrano, como dijo Agustín. Muchas gracias por la invitación. Debería ser que el Día de la Patria sea alguna vez para cambiar Argentina, que yo creo que sí se puede. Hasta la semana que viene. Nos vemos muy prontito y vamos adelante Argentina a ver si podemos pasar este mundial con tranquilidad y sin tantas tarifas.